Así que hoy en esta mañana vamos a regresar a Hebreos y continuar nuestro estudio en Hebreos capítulo 6, comenzando en el versículo 9. El autor de Hebreos en la sección anterior, en los versículos del 4 al 8, nos habló de la imposibilidad que un incrédulo sea salvo. La imposibilidad de que un creyente, alguien que esté, aunque dentro de la iglesia, pero no convertido, imposible que él sea salvo. Ahora, en la sección que sigue, nos va a hablar de la imposibilidad que un creyente sea perdido. La imposibilidad de que un creyente sea perdido. Así que vamos a leer el texto. Vamos a concentrarnos solamente en los versículos de 9 al 12. Pero quisiera leer casi todo el capítulo para darnos un poco del contexto. Voy a leer Hebreos 6, del versículo 4 hasta el final del capítulo. Así que Hebreos 6, versículo 4, dice lo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hacia el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Oremos. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos regaña, nos exhorta y también nos anima. Gracias porque tú nos has redimido. Gracias porque no solamente nos has salvado, sino que has jurado de que vas a terminar la obra que empezaste en nosotros. Gracias de que a tu diestra está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha anclado nuestras almas dentro del velo. Qué consuelo, qué paz tenemos en ti. Ayúdanos, como dice nuestro pasaje, a mostrar entonces solicitud y esmero hasta el fin, trabajando para ti y para tu gloria, hasta el momento que nos lleves a tu presencia. Porque es en nombre de Cristo que oramos. Amén. Nuestro Señor en una parábola, allí en Mateo 13, nos habla de que el reino de Dios es como un campo en donde Dios ha sembrado trigo, pero que por la noche
el enemigo clandestinamente entró y sembró cizaña. Así que con el trigo presente no se puede sacar la cizaña en este momento, hay que esperar hasta el final, que Dios va a esperar hasta la siega, hasta el final, para sacar todo y luego dividir entre la cizaña que va a quemar y el trigo que va a guardar en su granero. Yo creo que esta es una excelente ilustración de lo que hoy encontramos en la iglesia y lo que ha preocupado tanto al autor de Hebreos. Él sabe que entre sus oyentes hubo gente que aunque conocía muchos datos acerca de Jesús, no lo conocía de verdad. En el pasaje anterior habló de personas que habían gustado, habían probado a Cristo, pero no lo habían bebido, no lo habían creído en Él totalmente. Y lo terrible de la parábola es de que Cristo no dice que a lo mejor habrá cizaña, sino de que hay. O sea, hay cizaña. Y es por esto que el autor de Hebreos nos exhortó a todos a examinarnos a nosotros mismos para estar seguros de que somos trigo, ¿no? Y no cizaña. Será terrible si alguien llegara a pensar de que es trigo, de que es un hijo de Dios, cuando en realidad es de que no. Pero la pregunta de nuestro párrafo, la pregunta para esta mañana es: ¿por qué es de que los autores bíblicos incluyen a creyentes en sus exhortaciones? ¿Por qué a veces nos llaman a cuestionar si realmente somos salvos o no? ¿Por qué nos hablan de que si nosotros abandonamos a Cristo, que no seremos salvos? O sea, de un lado es obvio por qué lo hacen en cuanto a la cizaña, es obvio por qué exhortan a la cizaña, a la gente engañada, eso es obvio, ¿no? Hay que llamarle la atención. Hay gente calentando bancos que piensa que es salvo, pero no. Hay que agarrarlos de las orejas y decir, no, o sea, si no estás trabajando para Cristo, si no hay evidencia en tu vida, si no hay fruto del Espíritu Santo en tu vida, es de que no eres un cristiano. No importa cuántos años asistes a la iglesia. Es obvio por qué es de que Él exhorta a la cizaña. Y es obvio por qué incluye a todo, porque si alguien es engañado, por definición, esa persona piensa que es creyente. Entonces exhorta a todos nosotros a examinarnos. Pero la pregunta hoy es, ¿qué provecho hay para el cristiano? ¿Qué provecho hay para el creyente ser exhortado así, ser regañado así y escuchar las palabras: si tú, Josías, no perseveras al final, no serás salvo? ¿Cómo me aprovecha esto? Los autores bíblicos realmente quieren que nosotros estemos tambaleando en nuestra fe, siempre dudosos si soy o no soy salvo. Eso no puede ser. No puede ser. Al contrario, cuestionan porque ellos quieren que tengamos aún más certeza, más convicción de la esperanza que tenemos en Cristo. Nuestro pasaje lo dice. El autor explica que la razón detrás de su exhortación fue porque deseamos que tengan plena certeza de su esperanza. Y el autor sabe de que solamente vamos a tener plena certeza de nuestra esperanza después de examinarnos. Si uno no toma el examen, pues no sabe tan seguramente si sabe el material. La persona que lo haya tomado y aprobado es la persona que tiene más confianza, sabe el material, sabe que tiene las herramientas que necesita para ir y trabajar y aplicar lo que ha aprendido. Entonces, el autor de Hebreos nos ha exhortado, ¿no? Y obvio, parte es porque quiere que la cizaña se dé cuenta de que es cizaña, que se arrepintiera. Pero segundo, para que el trigo se dé cuenta de que es trigo y que se porte como trigo, que trabaja como trigo, ¿no? Entonces, en nuestro párrafo en esta mañana, el autor de Hebreos nos va a dar dos motivaciones a comprender la imposibilidad de que un creyente se pierda y la importancia de que ese creyente trabaje para el reino. Dos motivaciones. La primera es su confianza, la segunda es su esperanza. Su confianza y luego su
esperanza. Primero vamos a ver ahí en versículo 9 la confianza del autor. Porque es de que el autor estaba persuadido de que sus lectores eran seguros y salvos. Dice después de esa exhortación del pasaje anterior, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Es la primera y única vez en esta carta que el autor se dirige a su audiencia como amados. Amados, es muy tierno, muestra su afecto hacia ellos y creo que es importante en el contexto porque acaba de regañarlos, acaba de corregirlos. Todos nosotros sabemos lo que es ser corregido por alguien que quiere destruirnos y nos ataca. No es esto lo que el autor está haciendo, porque todos nosotros también sabemos lo que es ser corregido por alguien que quiere edificarnos, quiere ayudarnos. Y su motivación era un profundo amor. Eso es lo que el autor quiere decir. O sea, exhortó fuertemente a su audiencia, claro. ¿Pero por qué? ¿Con qué motivación? Bueno, por un profundo amor que sentía hacia ellos. Él los amonestó porque los ama. Nos ama. Además, yo creo que si pensamos en el uso normal de la iglesia amado en el Nuevo Testamento, cuando nosotros escuchamos la palabra oh amados, ¿en quién pensamos? En los hijos de Dios, porque el término en la Biblia se usa así. Nosotros amamos los unos a los otros, ¿por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces creo que el hecho de referirse, de dirigirse a ellos como amados, también refleja la realidad de que son amados no solamente por Él, sino amados por Dios. Amados por Dios. Dice, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. A veces Él habla en plural, deseamos, queremos, estamos persuadidos. Probablemente es algo nada más de estilo. Hay los que piensan que a lo mejor tiene alguien a su lado, no lo sabemos. Lo importante es notar de que la convicción del autor. El autor no dice, pienso que a lo mejor algunos de ustedes son salvos. No dice, me imagino que tal vez, sino que dice que está persuadido. Es una palabra fuerte que se usa mucho en la Biblia. Recuerden que Pablo en Romanos 8 dice que está persuadido, está seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni poderes, etcétera, ni nada puede separarnos del amor de Cristo. En Filipenses 1 dice que está persuadido que lo que Dios ha empezado con nosotros lo va a acabar. En Hebreos 11 el autor también lo usa para hablar de los héroes de la fe que estaban tan persuadidos de las promesas que dieron sus vidas para Dios. El autor estaba persuadido. Bueno, ¿de qué está persuadido? Dice de cosas mejores. ¿Cosas mejores que qué? Bueno, regresamos al versículo 8. Mejores que ser maldecidas y quemadas. ¿No? Mejores que los que mejores de los que abandonan la fe y terminan siendo maldecidas y quemadas. ¿No? De cosas mejores. ¿No? Está persuadidos de que sus amados no se van a apostatar, no van a abandonar a Cristo y mostrar de que solamente eran profesantes de Cristo. Está persuadido de que no es cizaña, sino que su audiencia, sus amados, son hermanos en Cristo, de que van a perseverar hasta el final. Dices, bueno, cualquier cosa es mejor que ser maldecido y quemado. Y por eso que agrega la frase allí, cosas que pertenecen a la salvación. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Qué es la salvación? Hablamos mucho de la salvación, hemos cantado acerca de la salvación. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en la salvación, únicamente pensamos en cosas que Dios ha hecho en el pasado, que Dios nos salvó de nuestros pecados, Dios nos ha salvado. Y esto es cierto, pero hay que darnos cuenta en la Biblia de que eso es solamente una parte de la salvación.
La salvación es un paquete de todo incluido que, claro, empieza antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos escoge para ser hijos suyos. Incluye ese momento cuando Dios nos justificó y perdonó todos nuestros pecados, pero también incluye la obra actual en donde el Espíritu Santo está santificándonos más a la imagen de Jesucristo. Incluye la preservación divina de Dios hasta el final. Incluye ese momento en donde Cristo va a regresar y salvarnos no solamente de la paga del pecado, sino de la presencia del pecado, cuando nos va a dar nuevos cuerpos y vamos a reinar con Él en una nueva tierra. O sea, la salvación habla de todo. Dios nos va a salvar de todo y nos va a bendecir eternamente. El autor tiene eso en mente. Cuando el autor de Hebreos habla de la salvación eterna. En el capítulo anterior, Hebreos 5, versículo 9, dice que Cristo es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que Cristo va a regresar para salvarnos, es decir, en el futuro. La salvación, hermanos, es algo bello. Tiene que ver no solamente con lo que Dios ha hecho, pero por qué lo hizo. Porque es que Dios perdonó nuestros pecados en el pasado, para poder derramar todas sus bendiciones sobre nosotros en la eternidad, en una nueva tierra con nuevos cuerpos, en el reino de Cristo. Y dice de que está persuadido de que a ellos les pertenece la salvación, y luego al final del 9, aunque hablamos así. O sea, aunque les he regañado, aunque les he exhortado, yo pienso que les pertenece la salvación. Ahora, primero, observen que el autor no dice, bueno, hablé muy fuerte, les regañé muy fuerte y ahora me arrepiento de haberlo hecho. No, perdóname, no debí haberlo hecho, estuve mal, incorrecto. Ahora pienso que son creyentes. No es lo que dice. El punto es, aunque estoy persuadido de que son salvos, era necesario todo lo que yo les dije. Yo les dije que no importa cuánto tiempo vienes a la iglesia, si no perseveras en fe hasta el final, si un día tú abandones a Cristo, no serás salvo. Esto es cierto, pero estoy convencido de que a ustedes les pertenece la salvación. Entonces, como que nos queda con la duda. Si crees que somos salvos y la salvación no se puede perder, ¿por qué nos regañas de que si no perseveramos al final no seremos salvos? Y va a contestar esa pregunta en el versículo 11. Pero primero quiere mostrarnos, quiere comunicar a su audiencia por qué estaba tan persuadido de su salvación. Versículo 10. Y por ende, ¿cómo es que nosotros podemos estar más seguros de nuestra salvación? Dice versículo 10. De que estamos persuadidos de que les pertenece la salvación. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto. Estoy persuadido que serán salvos porque Dios no es injusto. Basa su confianza en el carácter de Dios. Dios no puede mentir. Dios es justo. Y antes de continuar, sería bueno enfatizar esto, porque los autores bíblicos siempre apelan al carácter de Dios. Es imposible que Dios empezara una obra en ti y luego no lo acabara. Imposible. Sería injusto. Es imposible que Dios diga a sus hijos, si trabajan y obran para mi reino, yo les voy a recompensar. Y luego trabajan y Dios no los recompensa. Eso sería injusto, eso sería incorrecto. Esto iría en contra de la naturaleza de Dios. Es imposible que Dios diga algo y que no lo cumpla. Entonces, el autor está persuadido de que a su audiencia le pertenecía la salvación, porque Dios no puede hacer nada injusto. Y esto garantiza nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, si crees en mí serás salvo. No puede romper
su promesa. Pero ¿qué sería injusto en particular? Dice de que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios no puede olvidar. A veces la Escritura habla de que Dios se ha olvidado de nuestros pecados. No es porque no puede recordar en su memoria lo que hemos hecho. Habla de que Dios los ha olvidado en el sentido de que ha puesto todo sobre su Hijo Jesucristo, quien ha muerto por ellos. Dios no se olvida de nada. Dios tiene una memoria perfecta. La idea de olvidar en griego es la idea de pasar algo por alto. Jesús utiliza la palabra ahí en Lucas cuando dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, ni ninguno de ellos pasan por la percepción divina. Es lo mismo acá, de que es imposible que Dios no se acordara de sus obras. ¿No? Ellos habían trabajado, imposible que Dios se olvidara de esas obras. Ahora, tenemos que pararnos tal vez un poquito acá, porque a lo mejor un católico romano, un testigo de Jehová, un mormón, lee esto, piensa, ok, entiendo, nosotros ganamos la salvación a través de nuestras obras, que nosotros impresionamos tanto a Dios con nuestras obras de que nuestras obras son inolvidables para Él. Que somos salvos en base a esas obras y el trabajo de amor y nuestro servicio. Eso no puede ser, obviamente. La salvación es por gracia, no por obras. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces, ¿cuál es el punto del autor? Bueno, el autor no está hablando de parte de Dios en cuanto a la salvación. Él está hablando a su audiencia, explicando a su audiencia desde su perspectiva, porque es de que él está persuadido de que ellos son salvos. Y si lo pensamos así, es obvio entonces por qué menciona sus obras. ¿Por qué? Porque cómo es de que el Señor nos ha instruido, cómo es que nosotros podemos reconocer quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo, a través de su fruto. ¿No? ¿Cómo vamos a ver si alguien es salvo o alguien no es salvo? A través del fruto del Espíritu Santo en su vida, ¿no? Si muestran el fruto o no. Entonces comprendemos bien, no ganamos la salvación por obras, pero las obras sí dan evidencia de que si una persona es salva o no. ¿No? Decimos de que somos salvos no por las obras, sino que somos salvos para hacer las buenas obras, ¿no? Cada creyente anda en las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el autor de Hebreos está diciendo, mira, yo les conozco, yo conozco sus vidas, yo he visto el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, y eso le daba confianza de que eran sus hermanos. De hecho, si vayan a Hebreos 10, versículo 32, Hebreos 10, 32, el autor les recuerda de sus obras, les recuerda de la gran solicitud que mostraban en días pasados. Dice Hebreos 10, 32, traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadecisteis. El despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? El gozo. Y gozo frente al despojo de vuestros bienes. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces ese fruto, el hecho de ver el cambio de Dios en sus vidas, les había persuadido de que les pertenecía la salvación.
Dices, ok, ellos estaban sirviendo, entiendo, ellos estaban obrando, pero Josías, ¿no hacen eso los mormones? ¿No hacen eso los testigos de Jehová? Ellos trabajan, ellos sirven. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los hebreos? Es una pequeña pero importantísima frase que dice ahí en el versículo 10, de que ellos habían trabajado, y dice, vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, hacia el nombre de Dios.